Bien, estamos en la meta 2.3 sobre herramientas de presentaciones, así como de esquemas, mapas mentales, infografías, entre otros. Ya ustedes revisaron un poquito el tema de infografías, pero en este caso vamos a ver algunas consideraciones cuando elaboramos una presentación. Para ello vamos a utilizar tres herramientas: PowerPoint, Google Presentaciones, Canva o, en dado caso, Visme y Prezi, que lo van a conocer, para poder diferenciar entre una forma de presentar y otra, o bien que no sea repetitivo lo que ustedes presentan en clase o en sus presentaciones que van a hacer a lo largo de la licenciatura. Cada presentación en esta actividad debe mostrar las capacidades específicas de la herramienta utilizada y deberá incluir además esquemas, mapas mentales o diagramas como parte del contenido. Pero ¿por qué decimos que debe tener diagramas, mapas mentales o algún otro tipo de información? Bueno, les voy a mostrar algo que es muy importante cuando nosotros elaboramos presentaciones. Y esto siempre lo comparto en cualquier asignatura que he impartido. Y es esta situación. Cuando nosotros tratamos de mejorar nuestros procesos de presentación como procesos de aprendizaje, y cuando tratamos de entender qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, eh, uno de los aspectos a revisar es el que nosotros como seres humanos, como seres animales, como ser biológico, eh, y que bueno, también tenemos esta parte física, mental, espiritual y todo lo que podamos añadir. Pero sobre todo como seres biológicos, nuestro cerebro funciona de alguna manera. Eh, Muchas de las veces creemos que nosotros podemos controlar nuestros cerebros o ciertas formas de impulsos, pero la realidad es que no siempre sucede así y hay muchos factores que afectan el comportamiento del ser humano. Uno de ellos, por ejemplo, es la alimentación. Si nosotros no estamos bien alimentados en el momento que nos da hambre o que nuestro reloj biológico nos invita a comer, algo que va a pasar es que nos va a empezar a doler la cabeza o vamos a tener una especie de neblina mental y que casi casi es como ver neblina en el mundo real. Es decir, no podemos concentrarnos. eh, en casos más extremos se nos puede mover la vista, podemos sentirnos mareados, podemos sentir que nos falta la respiración, porque ya se van acumulando una serie de síntomas que si no se atienden poco a poco, estos se van traduciendo pues a enfermedades físicas, ¿no? Y también enfermedades mentales. Es por eso que el atender las necesidades biológicas es súper importante. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el presentar un simple PowerPoint o una simple presentación? Bueno, que nosotros, al final, como seres humanos, necesitamos tener ciertas claves de cómo pensamos y cómo nos comportamos. Y algo que es cierto es que el ser humano no puede retener más allá de 5 minutos de una exposición, máximo 15 minutos. Es decir, la información que un profesor expone en clase, lo más seguro es que nosotros retengamos solo 15% del 100% que nos está explicando. Y esto, al final, nos lleva a una conclusión muy práctica y que les puede servir a lo largo de su estancia en la universidad, que es: los profesores no les van a dar todo el aprendizaje. Los profesores no damos todo el aprendizaje y no todo lo que digamos se les va a pegar automáticamente. Tampoco es ser mal profesor cuando nuestros alumnos no nos comprenden del todo, porque cada persona tiene su propio desarrollo cognitivo. Y esto nos lleva a muchas problemáticas muy interesantes desde el lado del aprendizaje. Pero algo que sí podemos hacer cuando somos docentes, cuando ustedes como docentes se enfrentan a un aula, es mejorar la forma en que presentamos la información para que esa información la retenga de una forma más sencilla. Por otro lado, cuando nosotros presentamos información, vean esta diapositiva que nada más son letras, eh,
prácticamente puede que no ayude a retener absolutamente nada y que incluso el cerebro se bloquee y me dejen de escuchar. Es por eso que cuando nosotros vamos a exponer hay que asegurarnos que el estudiante tenga un poco de conocimiento de lo que se está hablando, que haya leído algo antes, que haya visto un video. Hay diferentes técnicas que ustedes pueden utilizar, pero eso debe ser antes de que exponga la persona. ¿Por qué? Porque una presentación es el resumen del conocimiento. Veamos este resumen de un proceso de aprendizaje. El primero es que necesitamos leer rápido, por ejemplo, cuando vamos a aprender algo nuevo. Si yo les digo, díganme las etapas o explíquenme qué es la zona de desarrollo próximo, ustedes me van a decir de qué está hablando. Yo no sé qué es la zona de desarrollo próximo. Y entonces yo les empiezo a explicar que es de un autor, Vygotsky, que habla sobre cómo el contexto próximo afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ustedes van a tener una idea general, pero quizás no va a ser un aprendizaje que realmente se ancle a su memoria, a su pensamiento y no lo conecte con otras cosas. Sin embargo, si ustedes leen un texto extenso y además conversan, van a aprender mejor. Entonces, si yo quiero aprender algo nuevo, primero debo leer rápido, pero debo leer completamente el texto. Luego, puedo leer detenidamente el texto, anotando en las orillas todo lo que voy pensando, dudas, ideas, preguntas, ideas claves de los conceptos claves, subrayar, rayar. Rayar un libro, subrayar un libro no es malo, digo. Hay quienes son más puristas de los libros y prefieren no subrayarlos, pues bueno, pueden poner post-its o pueden anotarlo en un cuaderno, en un papel. Además está comprobado y cada vez más lo comprueban que el proceso de escribir físicamente estimula el cerebro. Entonces, si ustedes quieren aprender, sí o sí escribir es una buena opción. Hay que utilizar marcadores textuales de colores, es decir, marcatextos. Hay que identificar los conceptos más repetidos, hay que subrayar las oraciones principales de cada párrafo, lo que identifica que ese párrafo está hablándose específicamente en ese párrafo, y eso les va a ayudar a tener mejor concentración. Luego tendrían que leer, volver a leer e interpretando el texto, ya con los conceptos y aclaraciones contextuales necesarias, es decir, si yo encontré varias palabras o varias ideas que no entiendo o autores que no conozco o no conozco mucho, lo primero que debería hacer es buscar información sobre esos autores y una vez que ya busqué esa información, volver a leer el texto para reinterpretar lo que me quiso decir el autor. Muchas veces creemos que los autores no nos dicen mucho, pero resulta que cuando lo conectamos con todo lo que iba mencionando, su argumento, su texto tiene más sustento. Una vez que nosotros ya hicimos eso, entonces ya podemos elaborar un resumen y después elaborar una síntesis. Un resumen es tal cual están en el texto, es decir, se copia tal cual lo puso el autor, se copian las ideas principales, por eso es que es tan importante subrayar los párrafos. Después de hacer el resumen se hace una síntesis, es decir, un resumen puede ser hasta un 25-30% del texto original, pero una síntesis corresponde de un 10 a un 15% del texto original. Y la síntesis sí se hace con tus propias palabras, ¿ok? Es decir, el resumen se hace copiando y pegando prácticamente y la síntesis se parafrasea, es decir, se desarrolla con mis propias palabras. Si yo quiero hacer una síntesis de un libro que no he leído, me va a costar muchísimo. Por eso hay un procedimiento para poder comprender el texto que estuve leyendo, para pasar a elaborar un resumen y después de que hice el resumen, entonces mi cerebro ya estaría listo para hacer una síntesis, sería mucho más sencillo. Después de la síntesis, yo ya podría elaborar un mapa conceptual, un cuadro sinóptico o cualquier tipo de texto que me ayuda a reducir la información. Y eso significa que me quedaría con un 2 hasta un 8% de la información del texto original. Y
eso nos lleva a la presentación. Entonces, ¿qué significa que yo haga una presentación o qué pasa cuando yo hago una presentación para mis compañeros? Significa que yo tuve que hacer todo este proceso para llegar a esto. Muchas veces el error que cometemos como docentes es pensar que con solicitar una presentación de una semana para otra va a dar tiempo para que el estudiante reflexione sobre el texto y además pueda resumirlo, sintetizarlo, entender los conceptos principales, vincular autores y presentar toda esta información. Cuando una presentación lo que implica es que se vea bien a los ojos del espectador y sobre todo que haga una supersíntesis de lo que estaba planteado. Y entonces las presentaciones no son para cualquiera. Es decir, cuando ustedes presentan un tema, es para ayudar a mejorar la comprensión de algo que ya saben todos, de algo que ya han visto todos. Es decir, nos ayuda a que se queden con ideas sumamente primordiales para entender algo, pero eso no significa que comprendan realmente todo. Y ese es el error. Yo puedo hablarles, hacerles una exposición de inteligencia artificial y ustedes entienden en general qué es la inteligencia artificial, pero no comprenden los temas de programación, de procesos, de datos, de big data, etcétera, 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 que va a hacer que ustedes tengan sesgos, es decir, que no comprendan completamente la información y solo crean en lo que les dije. Y ese es uno de los principales problemas que hoy en día tenemos con los youtubers o con cualquier información que ustedes encuentran en TikTok, en Instagram, en Facebook, en la red social que ustedes quieran. Que al final todos estos comunicadores de las redes sociales resumen la información hasta hacerles llegar algo que al final, al punto, el clímax de esta información es que ustedes ya no piensan. Y piensan, tal vez, que con esa información es suficiente, pero para que una persona resuma tanto en un TikTok, tuvo que haber estudiado demasiado, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de sintetizar o de resumir, significa que yo ya hice un proceso extenuante de una lectura. Por eso la lectura que les voy a encargar para esta actividad es muy corta y es muy visual, es muy gráfica, es muy bonita. Porque así ustedes se van a poder concentrar en cosas muy sencillas y van a poder realizar una buena presentación. O bueno, eso es lo que yo esperaría para esta actividad. ¿Qué es una buena presentación? Tener este tipo de organizadores. Como ven, hay cajas, hay imágenes, hay poca información, poco texto. Una diapositiva debe tener a lo mucho 40 palabras. Más de 40 palabras ya es demasiado texto y pierden la atención del espectador o de sus alumnos. Demasiado texto, como en este caso, en este slide que les puse aquí, perdemos totalmente la atención del espectador. Pero si yo les pongo esto, o mucho mejor, esto de acá, ustedes van a poder entender mucho más fácil lo que les quiero informar cuando estoy hablando. Por eso una presentación debe ser concisa, debe ser muy, muy sintetizada, ya muy digerida, para que los demás me comprendan mejor. Pero también en muchos de los casos, como cuando presentamos una tesis o un proyecto terminal, las demás personas ya saben de qué se habla, son expertos en el tema y pueden entenderme mejor lo que estoy diciendo. Entonces hay diferentes tipos de presentaciones según también el auditorio que los escucha. Hay muchas consideraciones cuando nosotros queremos presentar, pero eso ya tiene que ver con la parte comunicativa y aquí solo les voy a dar recomendaciones sobre cómo hacer una buena presentación. Entonces, una de las cosas que debemos aprender es, la presentación es una síntesis de lo que yo ya sé, de lo que yo ya aprendí, de lo que yo tengo información y puedo sintetizar adecuadamente. Y para hacerlo me puedo apoyar de imágenes, de figuras, de gráficos, me puedo apoyar de varias herramientas. Por ejemplo, si yo quiero explicar la técnica Pomodoro para estudiar o trabajar, con esta imagen, con este gráfico se hace muy sencillo, pero eso solo se logra cuando nosotros ya tenemos un mejor entendimiento
del tema. La técnica Pomodoro es una palabra en japonés que significa tomate, pero bueno, esa es la técnica tomate. La técnica tomate significa que cada 25 minutos de enfoque que ustedes están estudiando por 25 minutos seguidos, van a tener 5 minutos de descanso. Así hasta que lleguen al cuarto ciclo. Y ahí se toman 15 minutos de descanso. Esto se repite infinitamente hasta que logren sus objetivos. Pero la técnica Pomodoro ayuda a que ustedes se concentren. Entonces, son 25 minutos que estoy trabajando, que estoy estudiando, que estoy leyendo. 5 minutos puedo ver Instagram, puedo ir al baño, puedo comerme algo. Vuelvo a estudiar 25 minutos, vuelvo a descansar, estudio otra vez, descanso, estudio, descanso un más largo, que ahí puedo hacer algún otro tipo de actividad y sigo con mi mismo círculo. Esa es la técnica Pomodoro que nos puede ayudar a estudiar. Y bueno, mucho se habla de los hábitos atómicos o de tener buenos hábitos, pero la realidad es que si ustedes se quieren concentrar, tienen que pensar esto. Cada vez que ustedes quieran desertar sobre hacer una actividad, piensen que de todas maneras va a seguir ahí y que un hábito es, lo tengo que hacer, aunque a veces me cueste. Y es así como llegamos a la conclusión de que en general en la vida humana siempre hay una especie de porcentaje de sufrimiento para poder aprender, porque al final puede ser bastante difícil mantener este ritmo. Pero como son hábitos y el cuerpo a todo se acostumbra, incluso se acostumbra a la suciedad, se acostumbra a la limpieza, se acostumbra a muchos contextos, pues también se puede acostumbrar a estudiar, a hacer ejercicio, a comer, incluso muchas veces se acostumbra a no comer o a tener malos hábitos que desembocan en diferentes enfermedades. El cuerpo es impresionante en su forma de adaptación al contexto que le rodea. Otros ejemplos de slides, pues miren aquí un video, en vez de colocarle solo el video, le puse una imagen de fondo, ¿no? Una imagen de computadora para que se vea como si fuera la computadora la que está poniendo el video. En este caso, si quieren poner este tipo de imágenes, yo les recomiendo buscar en Google, por ejemplo, laptop PNG, que eso significa que son imágenes que el fondo se elimina, se queda traslúcido. Entonces, si buscan ese tipo de imagen, le ponen copiar, le pueden pegar, ya la tendrían aquí. Y eso se le llama PNG, que el fondo puede cambiar no es blanco, sino que es traslúcido. Entonces, si pueden buscar varias imágenes o buscar, por ejemplo, manzana, PNG, y tiene que verse aquí los cuadritos al fondo para que se den cuenta que sí es PNG. Pego la manzana y no va a tener blanco de fondo. Esto ayuda muchísimo para cualquier tipo de diseño. Miren, así queda un poquito más bonito, como si fuera una mesita y una computadora, y va de acuerdo con la técnica Pomodoro. Ese es un tipo de orden, y si se dan cuenta aquí yo le puse algunos elementos como este, que hace que se vea un poquito más serio la presentación. También hay que fijarnos mucho en eso, que es el tema de los colores. Los colores, procuren que cuando estén dentro de la universidad sean institucionales, o si se aburren sean lo más neutros posibles. Eviten utilizar colores rosas, fuchsias, o que en todos lados vaya ese color, digamos, que vaya gritando mucho, que haya mucho ruido visual. A eso se le llama ruido visual. En su presentación hay que cuidar mucho esos aspectos. Hay que tratar de utilizar colores o más pasteles o más neutros para que nos ayuden a la imagen y a la visualización, y que el cerebro no se desvíe del tema, porque recuerden que el cerebro, cuando ve ciertos colores, se puede enfocar mucho hacia ese color, o rechazar el color, como el rojo, el fuchsia. Hay colores que el cerebro no los acepta del todo, o los fosforescentes en general, y entonces crea un rechazo y también pueden distraer
a la persona que está viendo su presentación. Hay una página que se llama color.co o color.co que les genera, colors.com, que les genera diferentes paletas. Esto lo utilizan mucho los diseñadores profesionales, que les diseña paletas para que ustedes tengan una mejor idea de qué colores utilizar en su presentación. Por ejemplo, si ustedes se fueran a dedicar a presentaciones más de tecnología, sí les recomiendo este tipo de colores que están aquí. O, por ejemplo, si van a vender algo para niños, que está enfocado a niños, sí les recomendaría esta paleta de color o para sus clases. Sin embargo, ustedes están orientados a nivel secundaria y a bachillerato, por lo que les recomendaría ser más discretos en los usos de los colores, pero que sean colores, digamos, llamativos, pero no infantiles, ¿no? Hay que dividir este tipo de colores, que estos son más infantiles, y estos se quedarían un poco más, por ejemplo, en los adolescentes o jóvenes. Por ejemplo, la Fanta, que es naranja, justamente utilizan el color anaranjado, Fanta soda, el color anaranjado y el amarillo, porque en digamos, en la teoría de los colores, el anaranjado representa juventud. El azul, por ejemplo, representa salud, frescura, y por eso es que el azul normalmente lo utilizan en el área, digamos, de farmacéuticas, medicina, dentales, limpiadores, etcétera. Es muy raro que vean un limpiador en color rojo, por ejemplo. Entonces Fanta utiliza muchos colores de estos tipos, justamente como estos que ven acá, debido a que suelen ser más considerados como juveniles. Y eso, al final, llama más la atención a este público. A ustedes les puede llamar más la atención estos que otros colores. Sin embargo, pues depende de sus estilos y sus características, porque hay quienes les gustan más los colores apastelados, ¿no? O hay quienes les gustan otro tipo de colores. En programación, por ejemplo, hay muchos o en la parte gaming, les gusta mucho utilizar los rojos y los negros, o que los fondos sean negros, pero esto está más como orientado al área de ingeniería, en estos ámbitos un poquito más diferentes al educativo. No se los recomiendo utilizar colores negros ni fondos negros en educación, porque suelen chocar mucho. Recuerden que la educación está como más apegada a estos colores, ¿no? El azul, el verde, que tienden a verse más en la naturaleza, o incluso el café, que tiende más a esta parte de lo natural. Pero bueno, en esta página ustedes pueden encontrar diversas paletas y pueden quitar algunos colores. Podemos escoger este, por ejemplo, este de aquí. Miren, le doy clic aquí a la hamburguesita, lo abro en otra pestaña, y aquí yo puedo copiar nada más el color, el código de color de lo que me interesó, ¿no? Si esta paleta me gusta para hacer mi presentación, pues voy copiando el código y aquí yo lo puedo poner. Por ejemplo, si quiero cambiar el color de las letras, puedo añadir el color aquí, en este plus, en este más, y le cambio el color. Ahí está, ya estaría cambiando el color. Y además se me guardaría el color seleccionado. Puedo agregar otro color, por ejemplo este, y puedo cambiar, no sé, el fondo u otras cosas. Por ejemplo, vamos a agregar una forma y vamos a añadir el color que copié. Listo. Si se dan cuenta, aquí lo vamos a poner transparente para que no haya borde. Si se dan cuenta, puedo copiar el color de la paleta y pues ya se ve un poquito mejor y más interesante. Estos colores se ven muy bonitos y eso ya sería a su gusto, pero traten de no utilizar colores fuchsias, colores fosforescentes, colores digo que resaltan demasiado. Traten de utilizar imágenes PNG, no usen imágenes completas, o pongan digamos, las imágenes dentro, para que no se vea tan mal. Cuando se trata de fotografías que no están alineadas o que no concuerdan, por ejemplo,
Vamos a copiar este que es de la Fanta y voy a añadir una diapositiva más y voy a añadir una forma. Por ejemplo, lo quiero en este círculo. Entonces, para ello, nosotros lo que podemos hacer es que a este círculo le vamos a agregar una imagen. Vamos a ver si está en opciones de formato. Aquí no. Bueno, en formas, más bien es la imagen, ponemos la imagen. Y en esta imagen, al seleccionarla, vamos a seleccionar la imagen, digamos la forma que queremos que se ajuste, nada más que hay que tenerla seleccionado. Bueno, ya no me aparece esta opción, pero ahorita se los pongo. Acá, en recortar imagen, nos podemos ir a formas y ya quedaría, por ejemplo, en un círculo, que se ve un poco mejor la imagen en un círculo que como estaba. O podemos irnos aquí a recortar imagen, pero lo queremos en una viñeta. Ya podemos ajustar la viñeta y entonces esta imagen ya se queda como viñeta. Entonces, estas son formas también de cambiar las imágenes e ir ajustando, pero esto es con Google Slides, también se puede con PowerPoint con las mismas características. Ustedes van a tener que probar con 3 diferentes herramientas con la misma información, pero también está Canva. La verdad es que Canva es una muy buena opción. Canva tiene algo que es Canva para la educación y ustedes podrían sin ningún problema comprar o registrarse para la versión de estudiantes, que es mucho más económica. También hay para profesores, pero es mucho más económica si ustedes lo quieren, digamos, tener de forma anual. Y ahorita les voy a explicar por qué sería interesante que ustedes lo compraran de forma anual. Aparte de que ustedes pueden iniciar sus propios pequeños negocios, pueden sacarle mucho provecho a todo lo que hacen en la universidad. Pueden comprarlo así, de forma anual. Luego le tendrían que poner que es, digamos, para la educación, que ustedes son estudiantes, para poder comprarlo y tener un descuento más alto. Porque si son estudiantes y si ponen su correo UABC, ustedes van a obtener más descuentos en diferentes aplicaciones y plataformas. La otra opción es que ustedes en equipo de estudiantes lo compren y digamos que al comprarlo como en equipo tienen otro tipo de descuentos. Entonces a mí me parece que igual sería muy provechoso que se juntaran me parece que son 4 o 6 personas y lo puedan comprar, porque así es mucho más económico y lo podrían utilizar todo el año para hacer diferentes tipos de proyectos. Entonces, esa es una de las opciones que ustedes pueden optar con Canva. Canva, créanme que les va a gustar mucho, pero sobre todo les va a gustar porque con Canva ustedes pueden crear presentaciones. Por ejemplo, vamos a buscar presentaciones y que estas presentaciones ya están prediseñadas y ya tienen algunos, digamos, temáticas. Vamos a buscar de educación que les pueden ayudar. Yo les recomiendo que como están en la universidad y si presentan en la universidad, traten de no infantilizar tanto sus presentaciones, porque otra vez ustedes van hacia el área de secundaria y preparatoria y hay que cuidar mucho esa parte. A los adolescentes no les gusta mucho toda esta línea de seguir siendo niños, porque ya pasaron esa etapa
y entonces necesitamos ajustar las presentaciones también. En la universidad hay que tratar de hacer las presentaciones un poco más formales. Esto, por ejemplo, no está tan mal, en el sentido de no es tan infantil. Y bueno, aquí ustedes lo pueden editar a su gusto. Obviamente tienen más opciones cuando ustedes contratan la versión de paga. Eh, y pueden utilizarlo bastante bien. Además les pone las referencias, que nosotros siempre debemos de poner referencias cuando hacemos presentaciones. Y estos son buenos recursos que a mí me parecen suficientes como para ahorrarse muchísimo tiempo para hacer sus presentaciones. Otra de las cosas es que ustedes pueden generar sus propias imágenes porque integra inteligencia artificial Canva. Pueden generar sus propias imágenes o también tiene imágenes como esta o GIF o imágenes que se mueven y no tienen ningún color atrás y entonces pueden agregar ciertos elementos que le dan mayor valor, digamos, a su proyecto de presentación. Prueben varias de estas cosas si lo pueden probar. Pero además, también tienen la posibilidad de si tienen una fotografía, vamos a ver como esta, creo que sí tiene blanco en la parte del fondo. Si tienen esta imagen, al poner clic en editar imagen, ustedes le pueden quitar el fondo sin ningún problema, ya que gracias a la inteligencia artificial lo quita. Antes esto solo se podía con programas como Adobe Photoshop o Adobe Illustrator, que solo así se podía quitar la imagen de fondo. Ahora ya lo hace hasta Canva. Entonces esto le da mucho mejor presentación a sus imágenes y se ve mucho mejor. La verdad es que escoger imágenes con fondo blanco, por ejemplo, no sé, jóvenes, fondo blanco, les da mucho mejor uso a su proyecto, porque podrían escoger una persona, por ejemplo esta, quitar el fondo, que es con la versión premium, y se ve mucho mejor. Incluso ustedes tomarse una fotografía en algún tipo de fondo y colocarlo, quitarle la imagen de fondo, el blanco o el color en el que estén, y ya mejora bastante su presentación. Y no solo eso, sino que ustedes, si van combinando el uso de inteligencia artificial con la elaboración de presentaciones, pues van a mejorar muchísimo sus presentaciones. Hay otras aplicaciones con inteligencia artificial que ustedes pueden utilizar para que se las genere sin que ustedes lo hagan, sino que solo le ponen el texto y lo genera. Si ustedes ponen esta parte y presentaciones con inteligencia artificial, aquí hay varios, hay muchos en los que ustedes podrían utilizarlo. La mayoría cobra debido a que la inteligencia artificial pues se ha hecho muy popular y también cuesta su uso, ¿no? Los datos, la generación misma de datos gasta mucha energía, pero aquí ustedes podrían hacer su presentación muy fácil. Nada más le pondrían, digamos, el texto que ustedes quieren generar, les va a pedir correo y demás, y ellos generan la presentación de forma inmediata. También hay otras aplicaciones, por ejemplo, extensiones de Google. Así lo ponen, extensiones de Google, como los otros que hemos visto, que es la Chrome Web Store. Y le ponemos presentaciones de inteligencia artificial. Aquí tenemos esta presentación, por ejemplo, cartas de presentación. Tenemos esta que es GPT PowerPoint Maker. Hay algunas funcionando, pero también tenemos algunas otras. Hay una que se llama, ahorita voy a abrirles el de mi correo personal, ya que a veces no deja instalar cualquier extensión.
Entonces, ahí está, ¿no? Vamos a hacer una nueva presentación aquí. Bueno, acá en herramientas y en extensiones tenemos esta herramienta que se llama slidesai.io. Nosotros podemos generar nuevas slides a partir de información que nosotros tengamos. Por ejemplo, ya con inteligencia artificial, si ustedes tuvieran la solvencia económica para comprar esta extensión, porque cuesta su uso, ustedes nada más copian y pegan su texto o desde un PDF pueden subir la información. Por ejemplo, el documento que ustedes tienen acá, este de Ciudadanía Digital, lo podrían subir y automáticamente se hace su presentación. Esto obviamente les va a llevar a no aprender mucho de lo que están leyendo. Sin embargo, creo que es importante saber que existen este tipo de herramientas. Por ejemplo, me dice que lo puedo crear de mi propio texto. Vamos a copiar y pegar esta información. Lo vamos a pegar aquí. Digo, está mal pegado, pero es para que lo vean funcionar. Son solo 350 caracteres, no deja mucho. Es para que ustedes expliquen el prompt de lo que ustedes quieren. Pero bueno, a mí ya no me deja probarlo, pero sí crea las presentaciones o crea las diapositivas. Entonces es muy interesante esta tecnología, porque al final ustedes pueden poner desde un website que les haga una presentación, desde la información que ustedes pongan, desde un video de YouTube, etcétera. Y si queremos contratarlo, nos saldría aproximadamente 396 pesos mensuales, o bien si se compran la versión anual, que sería pagar todos los 12 meses, saldría en 297.30 pesos anual. También está el Pro, que son 120 presentaciones. En fin, esto es un negocio. Querer hacer más presentaciones con menos esfuerzo genera otro trabajo para otras personas o para quienes hicieron esa inteligencia artificial. Entonces creo que son elementos importantes a considerar. Ustedes van a tener que explorar herramientas también como Canva, como Prezi, Visme. Visme está bien interesante. También es un elaborador de presentaciones que es muy, muy bonito. Casi nadie lo utiliza y creo que valdría la pena que ustedes lo revisen y que cuando ustedes se den login a este tipo de aplicaciones siempre háganlo con su correo Google de UABC para no tener problemas y sobre todo porque ahorita es nuevo su correo, así tienen menos problemáticas. Entonces Visme también tiene bases de presentaciones y también pueden hacer sus presentaciones muy fácil ahí. Y no solo eso, sino que también pueden hacer tablas, gráficos, pueden hacer infografías, pueden hacer incluso, digamos, notas, igual que Canva, para Facebook, para Instagram. Si ustedes quieren hacer proyectos a la par que van estudiando sobre mercadotecnia, me parece que tanto Visme como Canva, bueno, sobre todo Canva porque me gusta mucho, son muy buenas opciones para hacer este tipo de información. Y, por ejemplo, si quisieran publicar poemas o mensajes o si quieren ayudar al negocio familiar, estas opciones son muy buenas para que ustedes lo vayan utilizando y lo vayan revisando. Igual, si ustedes quieren más información específica,
Me pueden escribir sobre lo que ustedes desean desarrollar y darles mayor guía al respecto. Pues nada, esta es la actividad de la semana. Recuerden que van a tener que utilizar tres de las herramientas que se presentan aquí. Van a tener que leer este pequeño PDF de Ciudadanía Digital, que como vieron, miren, es una letra bastante grandecita. Y nada más son 12 páginas, pero quitando la portada, la presentación y el final, la conclusión, pues estamos hablando de unas 9 o 8 páginas con letra muy grande y muy fácil de leer. También recuerden que van a diseñar una presentación a partir de esa lectura. Y es, bueno, no una presentación, sino prácticamente 3 presentaciones con cada una de las herramientas para que ustedes vean las diferencias de cada una de ellas. Y así tener una mejor referencia de qué herramienta utilizar. Aquí están los criterios de evaluación. Les recomiendo que los lean bien para que les quede muy claro cómo están realizando su actividad. Y les estaré comentando pues cada una de sus entregas según lo vea necesario. Si no les comento mucho, eso significa que está muy bien y que no habría ningún problema con su trabajo. Pues bueno, nos vemos en la siguiente meta y espero que estén sacando provecho a estas pequeñas cápsulas de información.